Prepárate para sumergirte en una historia de traición y coraje que sacudirá tus creencias sobre los lazos de sangre. Hoy conocerás a Kelly, una mujer que reconstruyó su vida ladrillo a ladrillo después de un divorcio traumático, pagando ella misma cada centavo de esa casa. Y sin embargo, vio a sus propios padres conspirar para echarla del único lugar al que podía llamar hogar. Imagínate despertarte después de un día agotador en el trabajo, ansioso por compartir una cena de compensación con la persona que se supone que debe cuidarte, solo para descubrir que todas las cerraduras han sido cambiadas sin tu consentimiento. En esta historia descubriremos cómo una invitación aparentemente inocente se convirtió en una invasión de domicilio y cómo Kelly tuvo que llamar a la policía y al registro civil para recuperar el control de su propia vida. Quédese hasta el final para descubrir cómo la víctima se convirtió en protagonista, qué pruebas legales aseguraron su victoria y qué lecciones de resistencia y autoafirmación emergen de este impactante giro de los acontecimientos. Si valoras las historias reales de superación y quieres aprender a defender tus derechos cuando todo parece perdido, este vídeo es para ti. Me desperté temprano ese día, con el pecho oprimido, sintiendo un nudo en el estómago que no sabía de dónde venía. Todo sucedió tan rápido. Un café en la silenciosa cocina de la casa que había conquistado sola después del divorcio, la radio sonando suave, yo ensayando mentalmente la frase que usaría para agradecer a mis padres la cena de reconciliación que habían planeado para esa noche. Pero por dentro, apenas podía fingir calma. Pensé en lo vulnerable que me sentía al aceptar la invitación, algo que nunca hubiera hecho años atrás. Imaginé la escena de los hombres entrando a ayudar con la renovación y sentí un nudo en el estómago. Mientras me cepillaba los dientes, me miré al espejo y apenas reconocí ese rostro. Ojos cansados de luchar tanto por su propia vida y por la paz que insistía en escaparse de mí. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo e intenté repetir el mantra que me salvó en los días de crisis. Mereces estar aquí. Mereces tener tu hogar. Al salir de casa, cerrando cuidadosamente la puerta desde dentro para que todo pareciera normal, recordé lo tensa que siempre había sido mi relación con mis padres. Siempre quisieron retratarme como una niña indefensa, incluso después de haber pagado cada renovación de este lugar con mi propio salario. En mi mente, la cena de reconciliación había sido la primera concesión que hice voluntariamente, no por culpa o miedo a la desaprobación. Pero tan pronto como aparcaron frente a la puerta, vinieron con una sonrisa falsa, diciendo que extrañaban la antigua rutina familiar. Insistí, confié en ellos, les ofrecí la llave de mi casa para que pudieran quedarse temporalmente mientras pintaban la casa de mi madre. Fue mi primera concesión importante desde que logré recuperarme, y en 1900 ese momento no tenía idea del precio que pagaría por ella. En el coche, camino del trabajo, el tráfico parecía extrañamente tranquilo, como si todos supieran lo que estaba a punto de ocurrir y hubieran decidido guardar silencio. Intenté escribir en mi cabeza las tareas del día, revisar un contrato, enviar un correo electrónico urgente al cliente en Sao Paulo, almorzar con mi compañero de escritorio para discutir un informe. Pero mi teléfono vibraba demasiado y cada notificación hacía que mi cerebro disparara teorías conspirativas. Enviarían una foto de la nueva casa. El cuadro ya estaba terminado. Iban a hablar de valores. Me encontré respondiendo mensajes con respuestas cortas, fingiendo ser normal, pero con cada «ok, entiendo». Mi corazón latía más rápido. Sabía que allí algo no cuadraba, pero no sabía cómo identificar lo que me hacía sentir tan alerta. Al llegar a la oficina, traté de concentrarme, pero mi cabeza daba vueltas. Cada vez que alguien pasaba a mi lado con una bolsa de comida
Recordaba los aromas de mis alacenas, de mi cocina llena de todo lo que elegí llamar hogar. En una reunión con el equipo, me quedé en blanco mientras hablaban de objetivos y números. Mi mente vagó hacia la llave que dejé escondida en una maceta, hacia el patio trasero con plantas que planté y regué yo misma. Incluso mi escritorio, donde anotaba cada logro, parecía tan lejos. En medio de una presentación, me encontré empapado en sudor frío, con la diapositiva desfilando detrás de mí, y tuve que tragarme el impulso de levantarme y correr a casa, como si fuera posible detener el tiempo y regresar al momento en el que pensé que simplemente estaba invitando a mis padres a una cena ligera. Cuando el reloj dio el mediodía, me disculpé y bajé a almorzar. Me senté en un restaurante cerca del edificio, pedí algo rápido y traté de distraer mi teléfono celular con juegos de palabras. Pero mis manos temblaban tanto que escribir se convirtió en un ejercicio imposible de coordinación. Necesitaba hablar con alguien, aunque fuera mi hermana, la que pronto se mudaría aquí con sus hijos. Pero algo me dijo que no llamara. Todavía no está allí. Preferí escribir: «Hola, estoy muy ocupada, te llamo más tarde», y tragarme las lágrimas que salían de la nada. Aquella tarde de lunes se convirtió en un túnel de angustia. Cada segundo me costaba una eternidad y me preguntaba si mi intuición me estaba jugando una mala pasada o si realmente algo estaba a punto de salir mal. Regresé a la oficina después del almuerzo, sintiéndome como si estuviera moviéndome en cámara lenta. Cada paso hacia mi habitación parecía cargar con kilos de incertidumbre. Revisé y volví a verificar la hora en que mis padres dijeron que comenzarían la renovación. Las 2 p.m. Fue solo un detalle, pero para mí, en ese momento, era todo. Cerré mi computadora a propósito unos minutos antes, agarré mi bolso y agradecí a Dios por tener un auto a mi disposición. Antes de irme, escribí una nota en mi teléfono: «No olvides los documentos de propiedad y el antiguo contrato de alquiler». Fue una tontería, pero necesitaba algo concreto para mantener mi mente ocupada. Bajé corriendo las escaleras como si estuviera huyendo de mí mismo. En el camino de regreso, el cielo nublado parecía sufrir junto conmigo. Empezaron a caer gotas gruesas, como si todo el día quisiera advertirme que algo oscuro se avecinaba. Cuando doblé la esquina de mi calle, vi un coche de policía estacionado justo delante de mi casa. Pensé que era extraño y mi pecho se apretó aún más. Me subí al coche, di marcha atrás rápidamente y me detuve unos metros más adelante, fingiendo revisar un mensaje. Mi corazón se aceleraba. ¿Por qué está la policía aquí?, pensé. Decidí caminar rápidamente hacia la puerta, dejando mi celular en modo de grabación como medida de precaución. Cada paso hacía que mis zapatos resbalaran en el suelo mojado. Cuando extendí la mano para girar la manija, sentí una resistencia diferente. No era solo la humedad, era algo mucho peor. La puerta estaba cerrada desde fuera. Me quedé allí, bajo la lluvia, sin entender. Intenté girar la llave que llevaba, pero por más que lo intenté, no entraba correctamente. Mis dedos temblaban tanto que no podía meter la llave en la cerradura. Empecé a sudar fríamente y me dolía el pecho. Golpeé la puerta con mi billetera de cuero como si amenazar el panel de madera convenciera a alguien de dejarme entrar. «Chicos, no pueden hacer esto», grité en voz baja, con miedo de despertar al vecindario y parecer loco. Pero en el fondo, sabía que lo tenían todo planeado. Fotos del contrato, copia de la escritura, ese vehículo para brindar apoyo civil. El nudo en el estómago que sentía desde el principio explotó en desesperación. Agarré el teléfono con manos temblorosas y le grité: «Mamá, ¿qué demonios haces? ¡Abre la puerta ya!». Marqué su número con dedos que apenas podían tocar la pantalla. Al otro lado había un silencio deliberado, solo el sonido de la lluvia. Finalmente respondió en voz baja fingiendo sorpresa: «Hola, hija,
Pensamos que sería mejor cambiar las cerraduras por seguridad. ¿Está todo bien por ahí? Sentí que mi sangre hervía ante la mentira más descarada que jamás había escuchado. La casa era mía. Yo tenía derecho a entrar, pero ellos, mis padres, sin más, decidieron encarcelarme fuera de mi propia casa. Respiré hondo para no llorar y respondí con firmeza: «Esto es una invasión. Explícamelo ahora». Impulsivamente corrí al auto, agarré la carpeta con los documentos y llamé a mi amigo abogado. Mientras respondía, mis palabras salieron atropelladas. Cambiaron las cerraduras, quiero a la policía, a la notaría, lo que sea. Él me tranquilizó y me dijo que presentara una denuncia ante la policía y llevara la escritura y el comprobante de domicilio a la notaría. Acepté, prometí y colgué. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero sentí que me invadía un destello de fuerza. Ese momento fue un punto de inflexión. El sentimiento de ser víctima dio paso a la determinación de luchar por mis derechos. Sabía que no podía dejarlo ir. Antes de ir a la comisaría, hice un último intento de hablar con mis padres por el intercomunicador de la puerta automática. «Están expulsados. Quiero que todo vuelva a ser como antes, incluso esta llave nueva y cutre». Nunca había dicho esas palabras antes, y hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Presioné el botón para cancelar la llamada y me quedé mirando la calle mojada, la casa, detrás de mí, que ahora parecía una prisión. Fue allí, bajo la lluvia, con el corazón todavía acelerado, que me di cuenta de que ese día no solo sería un mal capítulo en mi vida, sería el punto de partida de mi victoria. Salí de la comisaría con el informe policial en la mano, el papel arrugado de tanto apretar los puños mientras esperaba que el encargado lo sellara. El policía que me atendió fue breve pero directo. «Esto es un allanamiento de morada. ¿Tiene alguna prueba?» Sacudí la carpeta con la escritura y traté de transmitir confianza, aunque todavía me dolía el estómago por la ansiedad. Le expliqué todo más de una vez: la invitación, el cambio de cerraduras, la llamada fallida a mi madre. Anotó cada detalle y prometió que, si era necesario, enviarían un coche patrulla de regreso durante la noche para asegurarse de que nadie intentara entrar nuevamente. Al salir, sentí la adrenalina mezclada con un alivio contenido, sabiendo que estaba haciendo valer mis derechos, pero sin estar seguro de cuál sería el siguiente paso. Llegué a la oficina de registro antes de que cerraran y entregué la escritura original, el comprobante de domicilio y mi identificación para que el encargado los revisara. Observé cada uno de sus gestos, registrándolo todo en el libro oficial, como si mi victoria se fuera sellando página a página. Mientras ella llenaba el certificado de gravámenes reales para demostrar que yo era el único propietario, sentí un calor subir a mi pecho. Era miedo, mezclado con una punzada de orgullo. Allí, entre fórmulas legales y sellos, comprendí que mis lágrimas de desesperación se habían transformado en documentos capaces de revertir la situación. Salí del registro civil con copias certificadas, más seguro que nunca de que las cosas habían cambiado. Ya estaba empezando a oscurecer cuando decidí volver a casa acompañado de mi abogado y un policía. La calle parecía más tranquila que por la mañana, pero cada faro que pasaba iluminando la fachada me recordaba el absurdo al que estaba a punto de enfrentar. En la puerta, el oficial reiteró en voz baja: «Tenemos órdenes de asegurar su entrada y expulsar a cualquier ocupante ilegal». Mi corazón dio un vuelco. ¿Sacar a mis padres del hogar por el que había luchado para ganar? Fue surrealista, pero justo. Respiré profundamente, tomé una foto del boletín de calificaciones y de los documentos, se la envié a unos amigos cercanos y con las manos sudando frías, empujé la puerta. Cuando el cerrajero especializado abrió la puerta,
Vi a mis padres en el pasillo, con las maletas medio cerradas a su lado. Sus rostros estaban tensos, con lo que reconocí como ira mezclada con culpa. Mi madre intentó levantar la voz. «Kelly, esto es un malentendido». Pero el policía interrumpió, pidiendo calma. Mi padre se cruzó de brazos, con la misma expresión autoritaria que siempre había sido. Pero la verdadera autoridad allí era mía. Le tendí la escritura, el boletín, las copias de la notaría y le dije, mirándolo a los ojos, «Esto no tiene nada que ver con un malentendido. Has invadido mi casa». La voz salió firme, la misma que casi me falla cuando descubrí que la cerradura había cambiado. Intentaron discutir sobre seguridad y trato familiar. Pero yo tenía preparada mi respuesta. Si querían estar aquí, solo tenían que pedir la llave y esperar mi autorización. Era como ver fantasmas sin poder tocarlos. Señalé cada documento, leí cada línea del certificado y sin dramatismo dejé claro que no renunciaría a mi paz. En un rincón, mi abogado hablaba en susurros con el policía, quien hizo una señal a los padres para que hicieran las maletas. Fue rápido. En menos de 5 minutos, mis puertas estaban libres de intrusos. Sentir que el pestillo giraba libremente en mi interior fue como encontrar mi propio cuerpo nuevamente después de una pesadilla. Mientras mis padres salían con sus maletas hacia el auto, me senté en el escalón de entrada, mirando el piso que había limpiado, pintado y decorado yo sola. Las lágrimas brotaron, pero no de miedo. Eran alivio mezclado con ira y un toque de triunfo. Un vecino curioso se acercó a preguntarme si estaba bien y sonreí torpemente. Nunca he estado mejor, gracias. Fue en ese momento que me di cuenta de lo mucho que significaba ese lugar para mí, no solo como propiedad, sino como símbolo de mi independencia. Me tumbé en el sofá con la chaqueta todavía mojada por la lluvia, envuelta en las mantas que me había puesto antes de salir, y dejé caer mi cara. Recordé cada momento en el que me sentí pequeño en el mundo, en el trabajo, en mis relaciones, incluso en mi propia familia. Pero ahora, allí, yo era el dueño de mi destino, y de mi hogar también. El teléfono empezó a sonar. Eran amigos ofreciéndome refugio si lo necesitaba o una cerveza para celebrar. Respiré profundamente y colgué, sintiendo una ola de gratitud. Por la noche, cuando todo se hubo calmado, hice una breve transmisión en vivo en un pequeño grupo de apoyo en línea. Abrí la cámara y les hablé a esos rostros atentos. Chicos, todo esto pasó hoy. Mis padres intentaron echarme de mi propia casa, pero gané. Vi reacciones de shock, mensajes de aliento e incluso peticiones de consejo de personas que habían pasado por algo similar. Fue extraño sentirme fuerte al compartir el dolor, pero ese arrebato me hizo estar aún más seguro de que hablar en voz alta es parte de la curación. Hoy dormí en mi habitación como hacía días que no lo hacía, escuchando el sonido de los coches pasar por la calle, en paz. La luz amarillenta de la lámpara iluminaba los cuadros que colgaba en la pared. Una mezcla de fotografías de viajes y plantas secas que siempre me recuerdan mi viaje. Sé que mañana todavía tendré que afrontar las consecuencias. Explicaciones a otros familiares, el ambiente tenso en las reuniones de barrio y quizás otra visita al registro civil para ultimar los detalles. Pero por primera vez siento que tengo el control del guión de mi propia vida. Si alguien ha pasado alguna vez por algo similar, conoce la confusión de mezclar el amor familiar con la invasión de la privacidad. Estoy aprendiendo que establecer límites no es egoísta, es autoconservación. Y eso para mí vale más que cualquier reconciliación forzada. Parece que en los días siguientes la noticia corrió como la pólvora entre mi red de amigos e incluso algunos parientes lejanos. Cuando llamé a mis hermanos menores, escuché voces llenas de asombro y solidaridad. No tenían idea de lo que mis padres habían planeado.
Terminé compartiendo capturas de pantalla de las conversaciones, el informe policial y los certificados del registro civil solo para demostrar que no se trataba de simples quejas. Era algo real, documentado. Algunos compañeros comentaron en redes sociales preguntando si podían ayudar donando muebles o pintura nueva para las paredes, ya que algunas puertas se rayaron al cambiar las cerraduras. Recibí una invitación para participar en un chat en línea en un grupo de protección al consumidor, ofreciendo mi historia como ejemplo de derechos de propiedad. Fue extraño sentirse protagonista de un caso tan personal, pero al mismo tiempo fue reconfortante ver gente dispuesta a apoyar a un desconocido en un canal de Telegram. Cada me gusta, cada comentario que dice "fuerza", me recordó que no estaba solo y que mi lucha tenía algo que enseñarle a cualquiera que estuviera pasando por algo similar. Al mismo tiempo, me di cuenta de que mi cuerpo y mi mente estaban agotados. Empecé a ir a sesiones de terapia para afrontar el shock de ver a mis padres echarme de casa. Hasta entonces pensaba que la terapia era un lujo, pero descubrí que es una necesidad cuando el trauma está dentro de la propia familia. Durante las consultas conté cada detalle. Las mariposas en mi estómago cuando me encontré con la policía, las miradas críticas de mis vecinos, la ira que sentí cuando recordé la voz tranquila de mi madre mintiéndome. Con cada sesión aprendí técnicas simples de respiración para evitar entrar en pánico sin razón, ejercicios de conexión a tierra para volver a poner los pies en el suelo cuando aparecía el pánico y estrategias para establecer límites en el contacto con quienes me causaban dolor. Sentí que mi sueño mejoraba y por primera vez en semanas pude despertar sin ese peso en el pecho, respirando como quien ha recuperado un poco de libertad dentro de sí mismo. En cuanto a mis padres, estaba claro que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Me enviaron mensajes con disculpas genéricas. Fue por preocupación e intentaron organizar un almuerzo para reconciliarme, pero no tuve el coraje de aceptar. Decidí responder solo por texto, explicando que, antes de cualquier reconciliación, necesitaba tiempo y pruebas de un arrepentimiento real. No quería hablar más de seguridad o reforma. Aquella puerta cerrada a la fuerza dejó cicatrices en nuestra convivencia. Prefiero limitar el contacto a fechas especiales, evitando encuentros inesperados que mezclen afecto con invasión de la privacidad. Me siento triste de que haya llegado a esto, pero sé que cuidar de mí mismo debe ser lo primero. Esta experiencia me enseñó a valorar mi propia voz y a confiar en mi capacidad de defender mis derechos, sin importar quién esté del otro lado. Aprendí que familia no es sinónimo de todo vale y que los lazos emocionales no justifican conductas abusivas. Siempre he sido alguien que dice sí para evitar conflictos, pero después de esta historia, descubrí que un no bien colocado puede salvarnos de situaciones mucho peores. Comencé a escribir nuevamente en un diario de logros, anotando cada vez que lograba decir no a algo que era malo para mí, cada vez que decidía pagar de mi bolsillo la reparación de una cerradura sin pedir ayuda a nadie. Me hace sentir orgulloso y me recuerda cada día cuánto he crecido. En cuanto a la casa, intenté reforzar la seguridad. Instalé un sistema de vigilancia sencillo, con cámaras falsas en la fachada. Volví a cambiar la cerradura, esta vez con llave digital y respaldo en la nube, e instalé una alarma en el portón. Parece una exageración, pero para mí se ha convertido en sinónimo de tranquilidad. También decidí pintar una de las paredes de la habitación de un tono claro que siempre me ha gustado, para recordarme que, incluso después del caos, todavía hay lugar para cosas buenas en el interior. Con cada golpe de martillo, con cada tornillo que apretaba, sentía que estaba reconstruyendo no solo un hogar físico, sino también un espacio emocional
donde podía sentirme realmente seguro. El beneficio inesperado de esta historia fue descubrir una comunidad entera dispuesta a compartir experiencias similares. He recibido mensajes de personas cuyos hermanos han intentado apoderarse de su casa, cuyos exmaridos han cambiado las cerraduras o cuyos amigos han tomado prestada una habitación y no han devuelto la llave. Comencé a ofrecer consejos sencillos en un grupo de Facebook, respondiendo preguntas como ¿qué llevar a la comisaría? Y cómo obtener una segunda copia de la escritura inmediatamente. Me sentí útil cuando transformé mi dolor en aprendizaje, ayudando a alguien más a evitar la misma experiencia. Y en cierto modo, esto me reconfortó. Saber que mi historia podía evitar que otros pasaran por la misma humillación. Para cualquiera que lea esto y esté pasando por algo similar, mi consejo es: documente todo. Mantenga capturas de pantalla de las conversaciones, tome fotografías de las cerraduras originales y presente una denuncia ante la policía tan pronto como note algo extraño. Busca ayuda legal lo antes posible, aunque parezca un drama exagerado. Y busque apoyo emocional, ya sea terapia o un chat anónimo en línea. No tienes por qué cargar con la culpa de exponer tu vida, porque muchas veces nadie es mejor que nosotros para proteger nuestra propia casa y nuestra propia historia. Hoy superé ese día de tormenta y puerta cerrada, pero sé que la vida siempre tiene otras batallas reservadas. Aún así, duermo con la certeza de pertenecer a un lugar que me representa y que nadie me puede quitar. Si te gustó esta historia y crees que puede ayudar a alguien que se siente atrapado fuera de su casa, deja un me gusta, compártela con amigos que necesiten escuchar esto y suscríbete al canal para más historias reales de superación. Los comentarios también son muy bienvenidos. Quiero saber si has experimentado algo similar o si tienes consejos que no mencioné. Y así concluimos esta historia que demuestra cómo recuperar nuestros derechos y nuestra dignidad es la mayor victoria de todas. Si esta historia te conmovió, recuerda, dale me gusta a este vídeo para mostrar tu apoyo. Comenta a continuación compartiendo tus experiencias o consejos. Comparte con quienes necesitan saber que no están solos. Suscríbete al canal para estar al día con más historias reales de superación. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Tu participación hace toda la diferencia. Hasta la próxima historia.